Bienvenidos a una nueva edición de Charlas en la U, un programa de la Universidad del Valle para hablar sobre temas relacionados con ciencia, tecnología y especialmente con temas de región. Les habla Jairo Canaval, comunicador social de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema de primer orden, muy importante para nuestra región. Se trata de los sismos o temblores, y por ello hemos invitado al profesor Elkin Salcedo Hurtado, que es licenciado en Matemática Física de la Universidad Politécnica Técnica del Chocó y realizó estudios de doctorado, es doctor en Geofísica de la Universidad Estatal de Moscú. Bienvenido, profesor Elkin Salcedo Hurtado. Gracias, Jairo, muy amable por invitarme a este programa a hablar de estos temas que a muchas personas, a unos los puede apasionar, a otros les asusta, pero en síntesis, como usted menciona, es un tema de mucho interés y mucha necesidad de conocerlos para lo que está ocurriendo en la región. Efectivamente, así es, profesor. Profesor Elkin Salcedo Hurtado, usted, además de ser profesor del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle, es director del Observatorio Sismológico y Geofísico del Occidente, que es el que nos informa a los caleños, a los vallecaucanos, los que vivimos en este suroccidente del país, cuando hay un temblor y la magnitud del mismo. Para poder determinar ustedes ese tipo de inconveniente que se presenta, movimiento telúrico, ustedes tienen en el observatorio varios puntos de detección de los sismos. ¿Cuántos puntos exactamente tienen ustedes para saber cuándo ocurre un sismo? Efectivamente, Jairo. Bueno, la ocurrencia de los terremotos, uno puede llamarlos inicialmente que pueden ser locales, regionales o tal vez a nivel de una escala más nacional o globales. En este caso, nosotros tenemos una red de vigilancia local y regional para el departamento del Valle del Cauca. Quiere decir esto de que básicamente nuestras estaciones están en este contexto espacial. Para el Valle del Cauca estamos teniendo nosotros varias estaciones, por ahora tenemos estaciones en Calima, tenemos en La Horqueta, tenemos en Nima, que queda en Palmira, y estamos a puertas de montar una en Roldanillo y otra que vamos a montar por el lado de Buenaventura en Anchicayá. Esa es la parte de la red regional y que también hemos operado conjuntamente con información que compartimos con el Servicio Geológico de la Red Nacional del Servicio Geológico, lo que era anteriormente en Geominas. Y ya a nivel local tenemos la red de acelerógrafos que básicamente surge cuando se creó el estudio de microsonificación sísmica y es una red que pertenece al DACMA, pero que nosotros administramos o llevamos debido a un convenio que hacemos con ellos. Y esa red está aquí localizada en la ciudad para determinar justamente cómo se comportan los suelos en el momento de una ocurrencia de un terremoto. Y aquí tenemos alrededor de unas 12 estaciones en diferentes puntos de la ciudad. Perfecto. Profesor, una pregunta. A la gente le preocupa saber qué es exactamente lo que produce un sismo. ¿Por qué se produce un sismo o un terremoto? Bueno, los sismos nosotros los podemos categorizar de acuerdo al tipo de fuente que los está produciendo. Inclusive hay sismos que son producidos por la actividad antrópica, microsismos, y otros sismos que son ya los sismos naturales o terremotos que podríamos también mencionar que tienen diferentes orígenes. Hay unos que se producen por la actividad volcánica, otros que se pueden producir por actividad de colapso en zonas de montañas, otros en zonas de minería específicamente, y hay otros que son producidos por la actividad tectónica. ¿Qué es la actividad tectónica, por favor? Perfecto, la actividad tectónica me está diciendo, por un lado, el movimiento de las placas tectónicas hacen referencia a los diferentes bloques que tiene la corteza terrestre, y esta corteza terrestre se va acumulando mucha energía y empiezan a moverse estas placas, y entre ellas pueden darse tres tipos de movimientos. Movimientos, por ejemplo, de convergencia, donde una placa choca con respecto a otra, donde una placa se desliza lateralmente con otra o divergen una con otra. Y eso yo podría decir que una placa es como una especie de tabla de tamaños gigantescos que están bajo la corteza terrestre y que están haciendo fricciones con otras y que en algún momento determinado pueden generar algún movimiento y eso
es lo que genera el movimiento sísmico. Perfectamente, bien entendido, Jairo. Así justamente es una forma muy clara de interpretarlo y decírselo a la comunidad que nos está escuchando en este momento. Justamente esas losas específicamente se mueven y al moverse, pues una de ellas, como dice usted, sí, pueden chocar, pueden separarse o deslizarse una con otra. Inclusive hay unas placas en las cuales una placa se introduce por debajo de la otra, generando un fenómeno y ahí aparece justamente la gran sismicidad. Claro, entonces, cuando esas dos placas hacen un roce y dentro de ese roce un movimiento, se genera el sismo, y entonces eso significa que el sismo se da una vez o siempre tiene repeticiones. Correcto, muy bien, Jairo. Después que se libera la energía en un sismo de esto, cuando son muy grandes, tiende entonces generalmente por el proceso de acoplamiento o de volver otra vez al estado de equilibrio, siempre generalmente van a ocurrir otros pequeños eventos. ¿Qué es lo que llamamos las réplicas? Las réplicas, correctamente. Ajá. Eso por un lado. Por otro lado están los sismos que también son tectónicos, que hacen alusión que al interior de estas placas, de estos bloques, hay unas fracturas. Esas fracturas las llamamos fallas geológicas y justamente ahí también cada vez que hay movimiento, una falla de esta también produce un terremoto. Y de la misma manera también para acomodarse nuevamente ocurren esos pequeños eventos que llamamos réplicas. De acuerdo. Una pregunta, profesor Elkin Salcedo Hurtado, director del Observatorio Sismológico y Geofísico del Occidente. ¿Es posible predecir un sismo? Es decir, dentro de un mes, 2 meses, 2 semanas, ¿hay un sismo? Bueno, en esos términos de la predicción exacta, de lo que implica el sismo, decir dónde va a ocurrir, o sea, el lugar exacto, la fecha exacta con la cual va a ocurrir y la magnitud con la cual se puede presentar, hasta ahora físicamente ha sido imposible esa predicción. Lo que sí podemos hacer nosotros es justamente decir, en un mediano o en un largo plazo, cuál sería entonces la posibilidad o la probabilidad que tenemos de que en una zona vaya a ocurrir el evento, pero nunca va a ser el 100% en corto plazo. Algunas personas y con alguna frecuencia suelen decir que está haciendo mucho calor. Y entonces, como está haciendo mucho calor, va a haber un sismo. ¿Eso es parte de la fantasía o tiene algo de realidad? Es una pregunta muy frecuente, porque en algunos casos ha ocurrido que hay la convergencia de esos dos procesos, pero no tiene nada que ver el uno con el otro. Si se llegan a dar son puras coincidencias de la naturaleza, pero no tiene nada que ver el calor atmosférico, el calor que se da en la atmósfera, con el calor que se libera al interior de las placas tectónicas por justamente estos rozamientos o estos choques. Entonces, no tiene nada que ver cuando va a ocurrir un sismo o que ocurra un sismo con el calor que hay en la superficie terrestre. De acuerdo, entonces nos queda claro que no tiene que ver nada en absoluto la condición atmosférica con un sismo, con un terremoto. Profesor, ¿cuál ha sido como el sismo más grande que se ha presentado en esta región del país? Bueno, hablando de eso, ahorita mencionaba que hay sismos que son locales, regionales y tal vez de carácter global. De carácter regional, digamos nosotros que hay sismos que han llegado a afectar la ciudad de Cali. Inclusive tenemos un sismo que es el más fuerte que presentó en Colombia en el año de 1906, ¿sí? Y que tuvo su ocurrencia en el Océano Pacífico. Ese sismo tal vez está como el 5º sismo más grande en toda la historia sísmica del planeta y llegó a afectar a poblaciones como Cali. Pero ya de los sismos más localizados aquí cercanos a la ciudad, tenemos que, para mi juicio, es un sismo que ocurrió el 7 de junio de 1925. Ese sismo para esa época, pues naturalmente por la época no había instrumentación sísmica. Uno de los padres de la sismología, Gutenberg y Richter, ellos hicieron la evaluación del evento y lo calcularon con una magnitud de 6.7 y lo localizaron al Océano Pacífico, cosa que hoy en día, con una profundidad de 170 kilómetros, cosa que hoy en día en las nuevas investigaciones, los nuevos conocimientos que se tienen sobre las teorías de tectónica de placa, es imposible que un sismo ocurra a esa profundidad donde fue localizado inicialmente. Ya, claro. Bueno, ahora que tenemos tanta tecnología y tanto desarrollo científico en esta materia, me pregunto, ¿qué tan vulnerable es la región y especialmente Cali con respecto a los sismos y terremotos? Ok, si nosotros, por ejemplo, consideramos un sismo como ese ocurrido en el año de 1925, que a mi juicio ese es uno de los más fuertes, pues uno diría que la ciudad ha ido creciendo y en ese crecimiento pues naturalmente también crecen las condiciones de vulnerabilidad, como usted lo menciona. Las condiciones de vulnerabilidad se dan desde el punto de vista del crecimiento poblacional, también desde el punto de vista de las estructuras mismas, y para eso, por ejemplo, los países y las regiones se preparan con códigos
Y hay también planes, lo que llamamos los planes de ordenamiento territorial, lo que llamamos los códigos de construcciones sismorresistentes. O sea, leyes para la construcción. Para la construcción y que van de una manera tendientes a reducir las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Colombia ha implementado unas leyes muy apropiadas, como la ley 1523, por ejemplo, de gestión del riesgo, que eso obliga a los municipios, por ejemplo, a hacer sus planes de gestión del riesgo, donde tienen en cuenta los diferentes tipos de fenómenos como los terremotos que pueden causar daño. Y eso implica también de que se vayan organizando institucionalmente, poblacionalmente y con otras medidas específicas para ir reduciendo las vulnerabilidades. Y estos estudios de los que usted me está hablando también tienen en cuenta las fallas de los terrenos que hay. Correcto. Y a propósito de eso, ¿en Cali hay muchas fallas? Correcto, entonces por ejemplo aquí en Cali, tendiente justamente a conocer muy bien lo que pasa en el territorio y a reducir tal vez las vulnerabilidades, en el año 2005 entre el DACMA, CBC y el Servicio Geológico en Geomina se hizo un proyecto, Jairo, muy interesante, que es saber más o menos cómo responden los suelos y cuáles son las características tectónicas que tenemos aquí para saber la ocurrencia de sismos y cuáles serían los sismos máximos que se podrían presentar en un determinado... ¿Y qué pasaría en tal caso? ¿Y qué pasaría en tales cosas, en tales momentos? Entonces, ahí se identificaron algunos tipos de fallas en la ciudad, ¿sí? Pero yo estoy hablando y la gente lo menciona cotidianamente, que hay fallas, como usted me pregunta ahorita, hay fallas en la ciudad, pero estas fallas... Si nosotros vamos a hablar de estas fallas geológicas, no hay una expresión superficial que me diga, por aquí va la falla geológica, tal falla, la falla Cari-Batilla, por ejemplo, pero esas fallas fueron básicamente reconocidas a través de métodos inversos. ¿Qué significa esto? Porque resulta que nosotros estamos en el medio de dos cordilleras. Esas dos cordilleras se erosionaron con el tiempo y los sedimentos los dejaron depositados acá y taparon algunos rasgos de esas fallas. Sí. Por lo cual, entonces, yo no puedo atribuir que ninguno de los sismos que estén ubicados ahora aquí cercano a la ciudad hayan sido los que generaron estos eventos sísmicos. Pero entonces, con base en eso, se tienen en cuenta entonces los que han generado, los sismos que han ocurrido regionalmente o los que, como el caso del 1925, más localizados. Y eso permite entonces saber si otro sismo llegara a producirse otra vez en el tiempo actual, cómo responden los suelos. Y con base en eso entonces están los planes de ordenamiento territorial y esas son las normas también de sismoresistencia con las cuales ayudan a reducir las vulnerabilidades que usted me preguntaba ahorita. Profesor, pero bueno, digamos que ya de Cali existe ese estudio. ¿Existe estudios de otros municipios de la región sobre la vulnerabilidad que hay? Ah, ok, muy bien, eso es muy importante. Mire, hay una ley o un decreto nacional, que es el decreto 1807 de 2014, que luego se compila en el 2015 en el 1077. Estas normas, en Colombia estaba muy bien de normas. Una cosa es ya bien llevarlas a la aplicación y poder actuar con ellas respectivamente. Entonces, esta ley o este decreto dice de que, por ejemplo, todos los municipios deben realizar sus estudios de amenaza a una escala determinada para poder tomar decisiones en torno a la reducción de las vulnerabilidades. Los otros municipios de los cuales usted me está hablando no necesariamente lo han hecho con respecto a los sismos, pero sí, por intermedio, por ejemplo, de la CBC, con la cual nosotros estamos actuando muy de la mano, han hecho estudios de reducción de vulnerabilidad o estudios de las condiciones de vulnerabilidad y del riesgo específicamente, pero con respecto a movimientos en masa, respecto a inundaciones y respecto a avenidas torrenciales. Que son ¿Y qué municipios, digamos, ya tienen un estudio de vulnerabilidad y de riesgo elaborado? Por supuesto. Nosotros en el año 2008 con la CBC, con recursos de la CBC, hicimos estudio para 5 municipios. Fueron Buga, Dagua, Río Frío, La Unión y El Cairo. Para el año pasado entregamos a la CBC también un proyecto para 3 municipios, fueron Roldanillo, Versalles y Bolívar. Y actualmente, también con recursos de la CBC, que le está apoyando fuertemente a los municipios, estamos trabajando para Toro, Zarzal, Obando, Ulloa y Pradera. Estamos con el profesor Elkin Salcedo Hurtado, director del Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano. Ya regresamos.